Muy buenas noches. Estamos presentando un programa más de garantías ambientales. Allá al inicio de la historia de nuestro país, la historia precolombina, Costa Rica contaba casi con un 100% de bosques. Es a la llegada del español que empiezan a transformarse los ecosistemas tropicales, tanto en la conquista como en la colonia. Se introdujeron cultivos como el café y así se transformó aquel bosque del Valle Central y zonas donde se producía este café. Años después, zonas bananeras también alteran los ecosistemas del bosque tropical húmedo, y es en la década de los 50 hasta los años 70 del siglo pasado que se introduce una actividad sumamente perjudicial para Costa Rica, como fue la ganadería extensiva. Esa actividad económica fue la responsable de la destrucción de casi el 70% de nuestra biomasa vegetal. Las cosas cambiaron porque los mercados para esa actividad ganadera no fueron lo suficientemente buenos económicamente para esa producción. Sin embargo, cientos de toneladas de suelos, especies de vida silvestre y animal como vegetal, desaparecieron. El 16 de abril de 1996 entra en vigencia la Ley Forestal número 7575 y se crea a través de esta ley el Fondo de Financiamiento Forestal, conocido como FONAFIFO. Este Fondo de Financiamiento Forestal es la principal institución financiera nacional de fomento ambiental en el campo forestal. Es una institución adscrita al Ministerio de Ambiente. El objetivo principal de FONAFIFO es financiar a pequeños y a medianos productores mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, los procesos de reforestación, sistemas agroforestales, recuperación de áreas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. FONAFIFO capta el financiamiento para el pago de servicios ambientales y la ejecución de dicho pago. Esta ha sido una respuesta del Estado costarricense frente a ese caos forestal que se dio durante muchos años, muchas décadas en la historia de nuestro país. Para discutir sobre el tema, hoy contamos con el director ejecutivo de FONAFIFO, el ingeniero Jorge Mario Rodríguez. Muy buenas noches, Jorge Mario, y bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Gabriel, y a todas las personas que nos escuchan. Para mí es verdaderamente un placer venir a comentar mucho lo que este país ha hecho en pro de los recursos forestales, los recursos naturales, y particularmente con lo que es el pago de servicios ambientales, que tenemos muy buenas noticias y muy buenos resultados que presentar. Antes de iniciar la discusión de FONAFIFO como tal, vamos a hacer y echar una mirada al pasado. ¿Cuándo nacen los incentivos forestales? Bueno, nosotros podemos ubicar los primeros incentivos forestales que el gobierno daba a los propietarios de los bosques, a los que querían reforestar, en el año 1979. Precisamente 10 años después de haberse publicado la primera ley forestal. Y en eso creo que es interesante comentar que a pesar de que en 1969 nace la primera ley forestal, a 1996, que era la ley forestal que nos rige actualmente, la que está vigente y que usted comentaba en un inicio, tuvimos 4 leyes forestales. O sea, fuimos bastante
dinámicos, bastante activos en la producción de leyes. Y eso fue como respuesta a una situación caótica que venía pasando con nuestros bosques en Costa Rica. Precisamente por ello, y recordar un poco también que en esa década de los 70s, 80, Costa Rica fue un campeón en lo que fue deforestación. Ahí estábamos hablando de que, siendo Costa Rica un país de 5.100.000 hectáreas, estábamos deforestando entre 50 y 70.000 hectáreas por año, lo que era una situación que ponía en relieve mucho de lo que en aquel entonces, tal vez por las mismas políticas económicas, se estaban favoreciendo, pero la realidad es que los ecosistemas forestales estaban desapareciendo y muy peligrosamente. Entonces es que nace ahí en 1979 el primer incentivo que se da a los que querían reforestar en aquel entonces, y fue el incentivo de deducción del impuesto de la renta, que se denominó. Este incentivo lo que pretendía o lo que promovía era que la gente sembrara los árboles, reforestara y pudiera la inversión que estaba haciendo para restablecer, por ejemplo, una hectárea, deducir hasta $2.000 en aquel entonces de la renta que tenía que pagar. Pero ¿qué fue lo que sucedió con ese incentivo? Creo que el objetivo que pretendía y cumplió también cosas importantes, y es parte de las enseñanzas que tuvimos, es que vino a provocar más bien un problema, porque si bien es cierto el espíritu de ese incentivo fue que los pequeños y medianos productores reforestaran, y la realidad es que ellos no pagan renta. Entonces era un incentivo que no invitaba a los pequeños y a los medianos productores, pequeños y medianos propietarios o poseedores de bosque, a que reforestaran. Entonces, después de ese incentivo, que con ellos se hicieron cerca de 40.000 hectáreas, ¿verdad? Cumplió su objetivo, pero ¿qué fue lo que se dio? Se dio que muchos profesionales, abogados, médicos, eran los que reforestaban, con la intención de disminuir o de tener ese beneficio. Pero en fin último, que fue aquel entonces recuperar cobertura forestal o producir madera, no se cumplía, porque no se le daba el cuidado o la atención de una persona que estuviera muchas veces fuera de la zona donde estaban sembrando los cultivos. Entonces si bien es cierto, cumplió un rol importante dentro de la historia de incentivos en Costa Rica, después vino a ser superado por otros incentivos que también permitieron, o más bien que permitieron, involucrar a más pequeños y medianos productores. Entonces quiere decir que esa legislación tan cambiante como lo conocimos los costarricenses, y usted lo ha mencionado, fue una legislación hecha para favorecer intereses particulares, que si bien es cierto, había incentivos forestales, también es cierto en que no se difundía en las diferentes capas de la población. Lo que sucede, Gabriel, es que yo creo que tenemos que ubicarnos en ese momento. Ahora estamos hablando de 1969, primer incentivo en 1979, 10 años después de la ley forestal. ¿Cuál era la política de producción que tenía el país? Era cortar bosque para producir café, expandir los cultivos, en este caso tradicionales, la ganadería, como usted lo mencionaba anteriormente. Y se hablaba también de una campaña de exportación. Entonces era volarse el bosque, cortar el bosque para meter otros cultivos. Pero definitivamente eso fue superado notablemente, ¿verdad? Con las nuevas legislaciones. Yo creo que más bien estas nuevas legislaciones vienen a favorecer en mucho, o vienen a reflejar en mucho la preocupación de la gente que tomaba la decisión en cuanto a la catástrofe ecológica que se estaba dando con la desaparición del bosque, ¿verdad? Entonces, ¿fueron orientados los incentivos forestales a las capas más necesitadas de la población o no? No, la intención en un principio fue que se involucraran las capas necesitadas, digamos, las personas que tal vez estaban, bueno, que tal vez no, que vivían lejos, digamos, de las zonas más urbanizadas, que era donde estaba la masa forestal, donde estaban las tierras productivas, y decirle, bueno, reforeste nuevamente, y el gobierno por tal le va a pagar le va a dar un incentivo, ¿verdad? Esa fue la intención, y yo creo que cumplió su objetivo, pero en aras de mejorar esos mecanismos, entonces se vinieron dando posteriormente a este primer incentivo otros incentivos, como lo fue el incentivo de 1986, el certificado de abono forestal, que la intención ahí fue
en cierta manera, subsanar muchos de los problemas que se dio con el IDR o deducción del impuesto sobre la renta, para favorecer los pequeños y medianos productores. Entonces, se sufre una modificación la ley y se establece la creación del certificado de abono forestal. ¿Qué era el certificado de abono forestal? Era un título valor que el Estado le daba a Gabriel, a Jorge Mario, a cualquier persona que reforestara, y lo iba a cambiar a cualquier banco. Eso ya era mejor porque ya no era pagar renta, ya era un título valor que podía negociar en cualquiera de las entidades bancarias, digámoslo así. Pero también el pequeño productor, que en fin, yo creo que en fin fue a lo que se quiso favorecer más, también vio sus dificultades con el certificado de abono forestal, porque para recibir ese certificado, ese título valor, y tenía que demostrarle a la Administración Forestal del Estado, en aquel entonces, al Mirenén, al Mirenén. Sí, Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Exactamente, al Mirenén, que ya había sembrado los árboles, que ya había establecido la plantación. Y también, si el objetivo era favorecer a los pequeños productores, tenían que tener los recursos necesarios para sembrar, comprar los árboles, hacer las labores necesarias para establecer una plantación y posteriormente, una vez que ya la tenía establecida, llevar a la Administración Forestal del Estado y decirle, ve, aquí yo sembré tantas hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, ahora sí, reconózcame mediante el CAF esa inversión que yo hice o el monto que se establecía en ese entonces. Pero también las dificultades para el pequeño productor era que no contaba con los recursos necesarios para comprar los árboles, hacer la preparación del terreno y establecer la plantación. Entonces ahí mismo se posibilitó, más bien se facilitó que los pequeños productores recibieran el CAF por adelantado. Entonces yo, pequeño productor de hasta 10 hectáreas, reforestaba o decía que iba a reforestar 10 hectáreas, la Administración Forestal del Estado, firmábamos un contrato, la Administración Forestal del Estado me daba el monto que me correspondía a esas 10 hectáreas y para un segundo año, ya yo sí, Administración Forestal del Estado, exigía verificar el cumplimiento del establecimiento de la plantación, dependiendo de los acuerdos del contrato en cuanto a hectáreas, y entonces me hacían el segundo desembolso. Entonces eso vino a facilitar en mucho la participación de pequeños productores. Y después también se dieron varias modificaciones en donde se involucraron organizaciones forestales, centros agrícolas cantonales, se facilitó mucho. Creo que lo que fue el CAF por adelantado vino a favorecer en mucho el nacimiento de organizaciones forestales que hoy están trabajando y con gran suceso, Codeforza, Fundecor, centros agrícolas, otras asociaciones aquí en el Atlántico, en la zona norte, en la zona de Guanacaste. Y yo creo que eso ha sido exitoso. Estamos discutiendo y analizando la creación del Fondo de Financiamiento Forestal. Vamos a un corte y ya volvemos. El Fondo de Financiamiento Forestal nace en 1996 como respuesta frente al caos forestal que vivía Costa Rica. Se destruyeron cientos de hectáreas, no solo de bosque, sino millones de toneladas de suelo fueron erosionadas, desapareció vida silvestre animal y en consecuencia Costa Rica sufrió el impacto de una de las modificaciones de su estructura ecológica más importantes. Para analizar este fenómeno, hoy contamos con el ingeniero Jorge Mario Rodríguez, director de FONAFIFO. Jorge Mario, ¿por qué se habían, y si todavía hay, estos incentivos forestales con otras modificaciones, sigue deforestándose en Costa Rica? Bueno, yo particularmente no comparto mucho la apreciación de que se sigue deforestando, porque si bien es cierto, hay tala de bosque, hay tala ilegal, también es cierto que por todas estas acciones que se están desarrollando, como el pago por servicios ambientales, creo yo que una mucho mayor conciencia de la población sobre el efecto que tiene el desaparecer la cobertura forestal. Costa Rica en el último quinquenio, en el quinquenio del 2000 al 2005, perdió
24.000 hectáreas, pero recuperó 129.000 hectáreas, o sea, tenemos más bosque hoy del que teníamos ayer. Entonces, es cierto, hay algunos focos en los cuales la tala ilegal todavía se da, como se da ¿Dónde como están siempre esos en Israel. focos o cuáles son las zonas donde se da esta tala ilegal? Bueno, según los estudios que nosotros hemos realizado en cuanto a lo que es cobertura y la sobreposición de capas, zona norte, la zona atlántica, en la zona de la península de Osa, en la zona sur, se dan focos pequeños de deforestación, pero deforestación al fin. Pero también, coincidentemente, en esas zonas donde hubo mucha ganadería extensiva, donde la gente ha internalizado mucho lo que es la retribución económica o el pago de servicios ambientales, también hay mucha gente que tiene su finca, la somete a pago de servicios ambientales. Entonces hoy contamos con un bosque secundario bastante grande a nivel nacional, con diferentes estados sucesionarios. Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué quiere decir estados sucesionarios? De que no es un bosque maduro, sino un bosque que viene creciendo y que tenemos bosques de diferentes edades, de 5, 7, 10, 15, y todavía no ha llegado a su madurez, a su equilibrio, digamos, con respecto a lo que es el bosque primario. Pero como digo yo, dentro de todas estas circunstancias hay que verle el lado amable del asunto, ¿verdad? Precisamente por toda esa recuperación de esos terrenos cuya vocación es forestal, ese crecimiento que se está dando en ese bosque secundario, es que Costa Rica también está haciendo una contribución muy importante al mundo en cuanto al secuestro de CO2, que es lo que nos está provocando todo este cambio climático, todo este calentamiento global. Entonces, precisamente nosotros en estos momentos estamos en una cuantificación de todo ese crecimiento que significa ese bosque secundario que hoy está protegido por PSA, o bien mucha gente que lo está recuperando sin recibir el incentivo, está contribuyendo notablemente a ese secuestro de CO2. Y yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que es parte de lo que se tiene que cuantificar para decir, bueno, Costa Rica va a neutralizar sus emisiones, una empresa va a neutralizar sus emisiones y por lo tanto se considera neutro. Yo creo que eso es parte de ese gran stock, esa masa forestal que tenemos creciendo y que va a contribuir notablemente a mitigar este problema a nivel mundial. ¿Qué diferencia existen entre incentivos forestales y fideicomisos que existen en FONAFIF o que hoy se plantean como una alternativa? Bueno, tal vez, Gabriel y la teleaudiencia, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas por las cuales Costa Rica ha logrado gran éxito es que muchos o gran parte de los recursos que se han orientado al sector forestal, en su momento, cuando se creó el Departamento de Financiamiento Forestal, finalizando la década de los 70, ¿verdad?, en donde se cobraba un impuesto al aprovechamiento de la madera y parte de ese impuesto venía a la Administración Forestal del Estado para que diera créditos, capacitara, se manejó o se estableció la figura de los fideicomisos. Cuando nace la figura de fideicomisos, nace por la flexibilidad de operación que se contaba con esa figura. ¿Por qué era flexible? Bueno, era flexible porque, bueno, como el fideicomiso dice, ¿verdad? Entonces el Estado, en este caso el Ministerio, le transfería, a este caso al Banco Nacional, al fiduciario, ¿verdad?, en propiedad fiduciaria, ciertos recursos. ¿Y qué se iban a hacer con esos recursos? ¿Cuál era el destino? ¿Y cómo se iban a administrar? Se establecían mediante un contrato de fideicomiso, donde se establecían las pautas de cuál era la responsabilidad del fideicomitente, cuál era la responsabilidad del fiduciario, y eso le permitió mucha flexibilidad a la administración. Entonces, eso obvió en mucho el parte de todos esos procesos engorrosos que tiene la administración pública para llegar a hacer contrataciones, por ejemplo. Entonces, no es que el fideicomiso como tal es un incentivo para el sector forestal, sino es una figura jurídica que permitió administrar recursos de una manera mucho más ágil, mucho más eficiente que la administración pública en ese momento. A través de los incentivos forestales. Exactamente, ahí es donde nacen, porque muchos recursos que vinieron de FINIDA, por ejemplo, de Finlandia, ¿verdad?, que vinieron de otros países, cooperación, que venían con respecto a lo que es el sector forestal, entonces los recursos se depositaban en los fideicomisos y la administración de esos recursos se establecía vía un contrato de fideicomiso. O sea, la figura jurídica era muy flexible y muy ágil, y eso permitió generar experiencia, hacer ajustes importantes que se tuvieron que hacer en los diferentes mecanismos, porque
No podemos decir hoy que contamos con gran alegría todos los éxitos que hemos tenido, no podemos decir que ha sido solo éxitos, sino que se dieron ajustes, que dieron cosas negativas, que en su camino se hicieron las correcciones del caso y después desembocan en lo que es el pago por servicios ambientales en la Ley Forestal 7575 y que es un ejemplo para no Costa Rica, sino para el mundo en cuanto a administración e impacto que ha tenido tanto en la parte forestal como en la parte social. Hubo una figura, Jorge, usted se acuerda de ella, porque fue en el año de 1986-87 cuando vienen transformaciones cualitativas y cuantitativas dentro de ese régimen forestal, dentro de lo que fue la dirección forestal. Una de ellas fue también el canje de deuda externa por naturaleza. ¿Esto fue efectivo para el sector forestal o no? No, yo creo que sí, yo creo para el sector de recursos naturales, ¿verdad? Porque precisamente con esas iniciativas en las cuales Costa Rica, un país con una deuda importante a nivel internacional, le condonaban la deuda a cambio de que el gobierno dirigiera los recursos a actividades propiamente o debidamente identificadas como es parques nacionales, como es áreas protegidas, y yo creo que tuvo ese efecto. Tanto es así que hoy por hoy también, cuando estamos hablando de que recientemente se volvió a firmar un nuevo convenio de canje de deuda por naturaleza, también dirigido a la parte de recursos naturales. Ahí está el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, beneficiado por eso. Y otras iniciativas que vienen en línea con lo que las diferentes administraciones, y esta muy particular, donde está la iniciativa Paz con la Naturaleza, lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, está orientando grandes esfuerzos, no solamente recursos humanos, sino recursos financieros, para que todo lo bueno que se ha hecho en años anteriores, más bien venga a fortalecerse, y más bien a hacerse de una forma mucho más ágil y eficiente. Entonces, la creación o la figura administrativo-jurídica del Ministerio del Ambiente, o vamos más atrás, primero el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que luego se transforma en Ministerio del Ambiente, contribuyó a una mejor administración y a una coordinación mayor para la protección del bosque, Jorge. No, definitivamente, Gabriel. Recordemos todavía, antes del Mirenén, ¿dónde estaba la parte forestal? Sí, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y recuerdo una anécdota que se cuenta, y que realmente eso fue lo que sucedió, y fue aquí en la zona del Atlántico, ¿verdad? Que hubo la inauguración de unas plantaciones bananeras, ¿verdad? Y viene el ministro de Agricultura y celebrando, ¿verdad? En aquel entonces, estamos hablando ya hace muchos años, ¿verdad? Celebrando en aquel entonces de que iba a haber desarrollo, que iba a haber mucho más empleo, cosas que esas actividades efectivamente lo presentan. Pero le preguntan a su vez al ministro de Ambiente, de Recursos Naturales en aquel entonces, ¿verdad? ¿Cómo veía eso? Veía que era una catástrofe. Entonces, dos compañeros de equipo de trabajo, ¿verdad? Con diferentes perspectivas de lo que es la corta del bosque, el establecimiento de otras plantaciones o de otros cultivos. Pero yo creo que en esto es donde Costa Rica, y así va orientado en sus esfuerzos, a que exista un debido plan de ordenamiento territorial que identifique cuáles son las áreas que tienen que dedicar a cultivo, cuáles son las áreas cuya vocación es meramente forestal y por lo tanto, si en este momento no están cubiertos de cobertura forestal, pues entonces hay que hacer los esfuerzos necesarios para que esas zonas cuya vocación es meramente forestal se dediquen a eso y dejar aquellas tierras aptas para otros cultivos, pero claramente identificadas y que la gente sepa cuáles serán los polos de desarrollo de cada uno de los cultivos o las actividades que el país identifica que va a apostar para su desarrollo. Entonces, ¿usted considera que el Ministerio del Ambiente, a pesar de haber hecho los esfuerzos correspondientes, al haber creado a través de la Ley Orgánica del Ambiente este ministerio, todavía no está funcionando a través de procesos de planificación ambiental como debe ser para ese ordenamiento del ambiente? ¿Debe enfatizarse más en eso, Jorge Mario? Bueno, tal vez con respecto a la pregunta anterior, el hecho de que en tan poco tiempo existiera el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Mirenén. Creado en la década de 1986. 80. Anteriormente en el MAC, como lo hemos mencionado anteriormente. Después el MINAE. Yo creo que eso también viene a mostrar
lo importante que es para el país y para las diferentes administraciones que han pasado, ¿verdad? El establecer un ministerio que venga a ser el rector en esa materia. Y yo creo que eso se refleja fácilmente, ¿verdad? Hoy por hoy, si bien es cierto, estamos hablando de ordenamiento territorial, que lo ideal es tener el ordenamiento territorial del país para cada una de las actividades, identificar dónde sembrar maíz, dónde sembrar arroz, dónde sembrar café, dónde banano, ¿verdad? Pero sabemos que eso es algo bien complejo. Y así está establecido en las cosas que están por hacerse, que están haciéndose, y la intención es que, bueno, en el 2010 se establezca ya por lo menos un planteamiento formal de lo que sería el ordenamiento territorial de todas las actividades, pero el Ministerio de Ambiente y Energía también ya tiene el estudio que nosotros hemos participado, ¿verdad? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las ONGs internacionales, que se ha denominado GRUAS 2, que es un estudio que viene a identificar el ordenamiento territorial del país con fines de protección de la biodiversidad. Entonces ya eso es un gran paso y eso va a ser un gran insumo para ese plan de ordenamiento territorial que el país necesita, no solamente para la biodiversidad, para la masa forestal, sino para todas las actividades. Pero ya ese proyecto se presentó oficialmente hace poco, ¿verdad? Ya se tiene ese estudio. Entonces ahí se tienen identificado en dónde es que tienen que darse los corredores biológicos que interconecten las zonas protegidas para favorecer en sí la protección de la biodiversidad. Es sabido que la obligación del Estado en materia de ordenamiento ambiental está estipulada en la Ley Orgánica del Ambiente. No es una cosa que antojadiza, aun cuando eso el Estado o la administración pública debe hacerlo frente al caos ambiental que se está viviendo, ya no solo en el sector forestal, sino en muchos sectores. Pero también es cierto que muchos de estos procesos, estrategias, toman su tiempo. Y hay una brecha entre la teoría y la práctica. ¿Usted ve la posibilidad de poner en práctica estas transformaciones? No, yo creo que sí, Gabriel, y yo creo que hay pasos y hay esfuerzos importantes que el país ha hecho, ¿verdad? Recordemos también que esto de hablar de políticas ambientales son políticas a mediano y muy largo plazo, por la materia que representan, ¿verdad? Entonces, muchas veces se dan iniciativas importantes en un determinado gobierno y que desgraciadamente, si hay cambio de gobierno, puede hacer que eso se trunque, ¿verdad? Pero una cosa importante, yo creo que es lo que el país debe entender y aprender con respecto al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que no porque yo trabaje ahí, lo considero que ha sido una institución importante en el desarrollo y el apoyo para el sector de recursos naturales, pero ya el FONAFIFO no es que se crea con la ley forestal ya una figura jurídica fuerte, pero ya viene trabajando desde 1991, venía trabajando desde 1989 con el Departamento de Financiamiento Forestal y ya ha soportado 4, 5 administraciones con estas, con gran continuidad y gran suceso. Yo creo que eso es lo que tiene que darse. Estamos analizando y discutiendo sobre el Fondo de Financiamiento Forestal. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos analizando las transformaciones que ha sufrido Costa Rica en materia forestal. Una biomasa sumamente importante para el planeta Tierra. El 5% de las especies se encuentra en nuestro país. Puente del neotrópico, tanto del sur como del norte. Así se conformaron los ecosistemas en estos 51.100 kilómetros cuadrados de territorio continental costarricense. Sufrieron transformaciones serias durante muchas décadas. Sin embargo, se han establecido instituciones con el propósito de mejorar y de reforestar Costa Rica para que nuestro país cuente verdaderamente con un bosque que sea directamente proporcional a lo que planteamos como país. Para ello invitamos al director
del Fondo de Financiamiento Forestal Jorge Mario Rodríguez. Cuando se creó la ley 7575, ley forestal, se estableció en su artículo 19 que era prohibido el cambio de uso de la tierra. Esto quiere decir, para que lo entienda nuestro público, que no se podía prácticamente cortar un árbol. ¿Esa fue una medida acertada o tiene sus bemoles? Jorge Mario. Bueno, para mí, estando en el sector y en la institución que hoy represento, bueno, yo creo que fue muy acertado en el sentido de que viene a regular y a eliminar lo que es la tala del bosque para pasarlo a otros cultivos, o sea, cambio de uso forestal a no forestal, ¿verdad? Fue lo que se prohíbe. Pero yo creo que lo importante de eso es que, si bien es cierto, usted como dueño de un bosque siente limitado su accionar, ¿verdad? Porque la ley se lo prohíbe, pero también la ley establece una retribución económica por medio del pago de los servicios ambientales que esos bosques generan y de los cuales nos beneficiamos todos, los costarricenses y el mundo. Entonces yo creo que hay cosas importantes que se dieron en esta ley, aparte de dar ese paso, de prohibir el cambio de uso, reconocer los servicios ambientales, identificar qué son los servicios ambientales o caracterizarlos, ¿verdad? Que la ley establece que el gobierno le va a pagar a los dueños de bosques por los servicios de mitigación de gases de efecto invernadero, protección de la biodiversidad, protección del recurso hídrico y belleza escénica. No son todos los servicios ambientales que se derivan de la existencia del bosque, pero ya el productor que quiere someter su finca a pago de servicios ambientales recibe una compensación económica por ese no cambio de uso. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Adicionalmente, con respecto a esta ley forestal, Gabriel, hay otras cosas importantes que también se dieron, muy novedosas, tan novedosas que si uno se pone a revisar la ley forestal de México, de países centroamericanos, inclusive de otros países latinoamericanos, vemos que son leyes posteriores a la nuestra, vemos que son muchas de las cosas copiadas de nuestra legislación forestal, la mexicana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley forestal aparte de todas esas cosas? Importante, lo que es la prohibición del cambio de uso, define qué son los servicios ambientales, define una fuente de ingreso para darle contenido económico al programa de pago de servicios ambientales, si es el impuesto, inicialmente un porcentaje del impuesto al consumo de combustibles fósiles, establece eso. Establece otras cosas importantes como es que también crea una institución que es la Oficina Nacional Forestal y le da la responsabilidad de ser como el interlocutor entre el sector público y el sector privado. Entonces yo creo que mucho de esas cosas, de esa estabilidad que ha tenido FONAFIFO, de ese éxito que ha tenido el programa de pago de servicios ambientales, es precisamente por esa estabilidad que ha tenido no solamente la institución como tal, sino también los mismos representantes que la ley establece en su junta directiva, que generalmente han sido los mismos. Entonces hay continuidad de políticas y de esfuerzos, por lo cual hoy podemos decir que hemos hecho bastante bien las cosas y que hay muchas perspectivas para mejorarlas y para hacer más grandes cosas todavía. Jorge Mario, en administraciones anteriores hubo decretos ejecutivos donde los servicios ambientales se pagaban más altos para quienes cortaban el bosque, quienes para los protegían. Eso cambió. ¿Por qué se daban ese tipo de contradicciones? Pues yo nunca lo he visto como una contradicción, sinceramente, ¿verdad? Tal vez, don Gabriel, usted está refiriendo al pago por servicios ambientales por la protección del bosque y pago por servicios ambientales por manejo del bosque. Si bien es cierto, la ley forestal prohíbe el cambio de uso, no impide que se haga un manejo, un desarrollo, un manejo forestal sostenible. ¿Qué significa esto? Bueno, que cualquier extracción que se haga del bosque tiene que aplicar los principios, criterios e indicadores de sostenibilidad. ¿Qué significaba eso? Eso lo que significa es que si yo tenía un bosque, antes yo podía cortar y dejar solamente un 10%, un 20%, un 40% de su cobertura forestal. Ahora,
con la aplicación de estos principios, criterios e indicadores de sostenibilidad, lo que se le permite al dueño del bosque es cortar 1, 2, 3, 4 árboles por hectárea, que no tenga un impacto superior al 15% dentro de su masa forestal, dentro de su cobertura forestal. Entonces, lo que en aquel entonces, cuando se vio, es que era necesario también compensar ese, digamos, ingreso que no iba a tener el dueño del bosque por no cortar todos los árboles, por cortar apenas unos cuantos, que eso se hace respaldados por un estudio en los cuales se identifican árboles pie a pie, se georreferencian esos árboles. Entonces en aquel entonces se dijo, bueno, como no le vamos a permitir sacar toda la madera o un mayor volumen que hay en ese bosque, entonces vamos a compensarle vía un incentivo para que no saque toda la madera, corte unos pocos árboles y el bosque siga cumpliendo sus funciones y brindándonos esos servicios ambientales establecidos en la ley forestal. Pero después del 2003, ¿verdad? Entonces el incentivo al manejo del bosque ya se paralizó, no hubo más incentivo bajo esa modalidad, se orientó todo a lo que es protección de bosque y de las estadísticas y de la inversión, un 87% de los recursos y de los recursos que se han orientado a pago de servicios ambientales han sido bajo la modalidad de protección de bosque. Y el otro se divide entre, bueno, aquel entonces un poco de manejo, mucha reforestación y ahora más recientemente lo que son los sistemas agroforestales. ¿Qué papel juega el sector privado en este proceso? Bueno, yo lo mencioné ahora anteriormente, ¿verdad? Para mí una de las cosas y de los pilares fuertes que ha tenido el programa de pago de servicios ambientales que nos ha permitido decir que es exitoso es el rol que tiene la empresa privada, las organizaciones privadas dentro de lo que es el esquema de pago de servicios ambientales. Bueno, les decía, la ley crea la Oficina Nacional Forestal como un interlocutor entre el sector público y el sector privado. ¿Quiénes conforman la Oficina Nacional Forestal? Una serie de asociaciones y organizaciones que tienen que ver con artesanos, con muebleros, con reforestadores, con protectores del bosque, con industria maderera, con mueblerías. O sea, son, si no recuerdo mal, son 17 o 24 subsectores los que conforman la Oficina Nacional Forestal. Ellos, la ley también dentro de lo que es las facultades que le da, es que la Oficina Nacional Forestal va a nombrar a dos representantes en la Junta Directiva del FONAFIFO, que son 5. ¿verdad? Un representante del MAC, un representante del MINAE, 2 representantes de la Oficina Nacional Forestal, 1 de los industriales, de la madera, otro de los pequeños y medianos productores y después 1 del sistema bancario nacional. Es una junta directiva pequeña, entonces ahí juega un rol muy importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la Oficina Nacional Forestal y con el sector privado? Las organizaciones, los centros agrícolas cantonales, las fundaciones que tienen que ver con la parte forestal. Entonces nosotros, en FONAFIFO, en concordancia o en coordinación con la Oficina Nacional Forestal y estos a su vez poniéndolos todo lo que ellos representan a disposición de la Administración Forestal del Estado, entonces establecemos lo que son manuales de procedimiento, lo que son cuántas son las áreas, el desarrollo, la ejecución o la implementación de nuevos proyectos forestales, como fue Ecomercados 1, como fue el proyecto con el gobierno alemán, KfW, lo hacemos bastante coordinado. Entonces, ahí vemos mucho y creo que el esquema de PSA está mucho fundamentado en la participación privada, no solamente en la parte de apoyarnos en cosas, podemos decir superfluas, no, de trabajar, de arrollarse las mangas con la Administración Forestal del Estado para sacar adelante el programa de pago de servicios ambientales y ver cómo aumentamos la cobertura que este programa tiene en beneficio de la cobertura forestal del país. Jorge, ¿cómo hace este sector privado, específicamente el sector maderero, si hoy ya no se corta bosque, si se parte de la premisa de que la administración establece 0 deforestación? ¿Cómo sobrevive esta? Bueno, yo creo que eso es, Gabriel, uno de los grandes logros que ha tenido Costa Rica. Si usted recuerda cómo era la matriz de abastecimiento de la materia prima para el mercado local de madera hace 10 años, un 90%, si no más, venía del bosque, de árboles que se cortaban, ya sea con permisos o sin permisos, pero la matriz de abastecimiento de la madera para el mercado era bosque, primario, secundario, pero era bosque.
hoy por hoy podemos decir que gracias a los esfuerzos que se hicieron con los diferentes mecanismos que el Estado ha puesto a disposición del sector forestal para reforestar, hoy podemos decir que el 65% de la madera que consumimos en Costa Rica proviene de plantaciones forestales y apenas un 35% viene de árboles que están en potrero o madera de bosque que se hace bajo un plan de manejo autorizado por la Administración Forestal del Estado. Y eso dejar claro, no es que el bosque no se pueden cortar árboles, se pueden cortar árboles si existen las autorizaciones respectivas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respaldado en una serie de estudios técnicos y verificaciones y regencias que dan fe que lo que se ha hecho ahí ha sido respetando los criterios, principios e indicadores de sostenibilidad. Entonces vea la matriz, vea qué importante, y cada vez va a ser más importante el abastecimiento de madera proveniente de plantaciones forestales en el mercado local. ¿Por qué? Porque cada vez, bueno, el bosque es más regulado, existe mucho más control, ahora hay más recursos, tanto humanos como financieros, para disminuir y controlar la tala ilegal. Tanto así que hace unos años, hace 4 años, se hablaba de que un 35 o más % de la madera que estaba en el mercado nacional era cortada ilegalmente. Hoy por hoy, gracias a toda una estrategia de control de la tala ilegal que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podemos decir que ese 35 pasamos a un 15% y que sigue disminuyendo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver con mucha amplitud cuál es el aporte que tienen las plantaciones forestales para abastecer al mercado de esa materia prima que se necesita, no solo para la construcción, sino también para la actividad agroexportadora, porque todas las cajas de banano, las cajas de piña, las cajas de melón, el café, van montados sobre tarimas de madera y de madera que viene de plantaciones forestales. Estamos analizando y discutiendo la creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos analizando, discutiendo el papel que juega el Fondo de Financiamiento Forestal en Costa Rica. Para eso hemos invitado al ingeniero Jorge Mario Rodríguez, director ejecutivo de esta institución. Jorge Mario, hay una conjunción entre el Fondo de Financiamiento Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, el proceso de pago de servicios ambientales. Bueno, yo creo que ahí es importante definir cuál es el rol de cada una de las instituciones, ¿verdad? Si bien es cierto, somos 2 instituciones adscritas al Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene que ver con todo lo relacionado, como su nombre lo indica, con las áreas de protección, con las áreas de conservación, perdón, parques nacionales, reservas, refugios de vida silvestre. Eso es, digamos, la parte forestal pública. Nosotros en FONAFIFO lo que tenemos que ver es con el programa de pago por servicios ambientales aquellas personas que tienen bosque, que desean reforestar y que están fuera de áreas silvestres protegidas, no dentro de los parques, por ejemplo. Sí, tal vez hay una excepción en eso, que mucha gente que está dentro de un área protegida puede ser que esté recibiendo pago por servicios ambientales, que es aquella persona, como Gabriel, que tiene una finca dentro de un área protegida, pero el Estado la convirtió en parque, pero no se la ha pagado. Entonces él todavía vive ahí. Entonces nosotros parte de lo que consideramos justo, de lo que se consideró justo precisamente dentro de este esquema es si bien es cierto, el Estado le dijo, esto va a ser parque, ya usted no puede hacer uso de su finca como usted quisiera, ¿verdad? Entonces nosotros, si están esas fincas dentro de parques nacionales, se le paga servicios ambientales, aunque esté dentro de áreas, son casos pocos, pero sí se dan. Entonces lo nuestro, el rol de FONAFIFO es proteger el bosque vía pago por servicios ambientales fuera de las áreas silvestres protegidas. Entonces al SINAC, con respecto a lo que es el esquema nuestro, lo que hace es hacer el control, el monitoreo, y para eso tiene toda una infraestructura, tiene todas las 34 oficinas regionales o subregionales que tiene, que nosotros todos los años le decimos, estas son todas las fincas que hemos pagado pago de servicios ambientales para que usted
para que ustedes vayan, supervisen y verifiquen que el contrato se está cumpliendo según lo que se establece, ¿verdad? Eso es parte del rol que nosotros tenemos. También dentro de lo que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, la ley es muy clara en sus responsabilidades. Entonces le dice que va a captar financiamiento para aumentar la cobertura del programa de pago de servicios ambientales. Entonces hemos desarrollado una serie de proyectos con la intención, particularmente y también atendiendo a las responsabilidades de la ley, es a desarrollar mercados para los servicios ambientales. Todos hemos oído del mercado de carbono, todos hemos oído del protocolo de Kioto, todos hemos oído de aquel entonces las expectativas que teníamos de que el hecho de tener bosques, eso significaba tantas toneladas de carbono almacenado y que por eso iba a ingresar muchos recursos a Costa Rica. Bueno, y convenios que además Costa Rica ha firmado y que se ha comprometido. Así es. Que son leyes de la República. Así es, pero ¿qué fue lo que sucedió particularmente con la cuestión del carbono? En los bosques como tal, después de la COP de Marruecos en el 2001, los bosques como tal fueron sacados. Entonces, si usted quiere reclamar secuestro de carbono, o mitigación de gases, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la parte forestal solamente están permitidas las actividades de forestación y reforestación. Ahora no es sino hasta después del 2012, después de Kioto, ¿verdad? Y particularmente un trabajo muy activo que tuvo la misión de Costa Rica que participó en Bali, es que se retome nuevamente el bosque como una de las posibilidades de reclamar secuestro de carbono o no emisión de gases de efecto invernadero por evitar la deforestación. Entonces, en eso estamos. Entonces, yo creo que el rol del SINAC y el FONAFIFO están claramente establecidos. Uno en la parte pública, de los bosques públicos, nosotros en la parte privada, pagándole los servicios ambientales, y el que recibe el beneficio nos cede al Estado los servicios ambientales. Entonces, nosotros eventualmente podemos desarrollar mercados y eso es parte de algunos proyectos que hemos desarrollado. Y hablando de mercados, Jorge Mario, ¿qué son los ecomercados? Bueno, los ecomercados, ahí así en plural, ¿verdad? Porque hoy puedo decir y con gran satisfacción que el día 28, lunes, ayer, fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa en forma unánime lo que es un segundo proyecto de ecomercados, Ecomercados 2. Bueno, estos proyectos como tal, y su nombre es bastante sugestivo, Gabriel, ecomercados, mercados ecológicos, para decirlo de alguna forma. Nosotros lo visualizamos o lo bautizamos de esa forma con la intención de que el Banco Mundial, este proyecto son préstamos y que vienen acompañados de una donación. Ecomercados 1 era un préstamo de 32.6 millones de dólares que el Banco Mundial le daba a Costa Rica y a cambio de eso, o de la mano con el préstamo, venía acompañado de una donación de 8 millones de dólares, con la intención de desarrollar mercados, de favorecer a los pequeños y medianos productores, a los territorios indígenas, a que las mujeres tuvieran una mayor participación. Ecomercados 1 fue un éxito total no solo para FONAFIFO, para Costa Rica, para el Ministerio de Hacienda en cuanto a la planificación, en cuanto al plan de implementación del proyecto se ejecutó, mira, como ningún proyecto puedo atreverme a decir en Costa Rica, ¿verdad? La ejecución fue exactamente conforme a lo planificado. Para el Banco Mundial es uno de los proyectos estrella, con un reconocimiento a nivel internacional de ese proyecto como tal. Eso nos dio margen a pensar en un Ecomercados 2, considerando que los mercados de servicios ambientales todavía no están bien desarrollados. Llámese, ¿cómo desarrollamos un mercado para la biodiversidad, para protección de la biodiversidad? ¿Cómo desarrollamos un mercado o dinamizamos un mercado para el secuestro de carbono? Que ya por Kioto y cuestiones de esas ya mucho se ha hecho. Ahora, últimamente, en el último año, ya este mercado es bastante dinámico, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, Ecomercados 2 lo que viene es a fortalecer aún más las capacidades que tiene FONAFIFO, que tiene Costa Rica para desarrollar proyectos y ojalá en el mediano plazo, porque así lo estableció el ministro de Hacienda, ¿verdad? Pues tenemos Ecomercados 2, que es un préstamo que hay que pagar. Ahora, una pequeña pregunta ahí. ¿No implica esto más endeudamiento externo para Costa Rica? Pero es que para mí, Gabriel, sí es cierto, y toda deuda involucra más endeudamiento. Claro, y hay porcentajes que hay que pagar. Hay que ver el objetivo con que se hace, ¿verdad? Ahora, son préstamos blandos. Son préstamos, bueno, en esos préstamos, en las condiciones financieras, quien lo negocia es la Tesorería Nacional o el Ministerio de Hacienda. Y lo que yo tengo entendido es que este préstamo sale en condiciones mucho más favorables que otros préstamos que se han dado. Pero yo creo que aquí más bien lo importante es ver el grado de compromiso que tiene el país para con los recursos forestales, ¿verdad? Que ha sido capaz de
tener 2 préstamos, de venir y desarrollar mercados, de decirle a los dueños de bosque y plantaciones, a los dueños de bosque, perdón, no corten, yo le voy a pagar servicios ambientales. A los que tienen tierra cuya vocación es forestal, déjela que se regenere, nosotros después le pagamos para que usted proteja ese bosque. A los que reforesten, reforeste. Entonces yo creo que esto es una lección que Costa Rica le ha dado al mundo. Interesante es el proyecto que fue aprobado el lunes en la Asamblea O sea, está Legislativa. recientemente aprobado. Recién, hoy que estamos, Mara, ayer. El lunes. 28 de abril de 2008. El lunes 28 de abril se aprobó en primer debate eso. Todos los diputados en forma unánime aprobaron el proyecto. ¿Qué significa eso? Un compromiso en todos los niveles del país para proteger los recursos forestales del país e incrementar la masa forestal que nosotros tenemos. Ahora, Jorge, ¿se beneficiarán de estos ecomercados? Porque eso es una gran preocupación que existe hoy en Costa Rica. Esos sectores más pobres y marginados en relación con el pago de los servicios ambientales. Mira, Gabriel, por supuesto que sí. Aparte de las experiencias que nosotros vivimos con ecomercados, uno es que para accesar al pago de servicios ambientales hay que cumplir con ciertos requisitos. Desgraciadamente, algunos muy pequeños productores o pequeños productores no pueden accesar al PSA porque no tienen el plano catastrado, porque no tienen el título de propiedad, porque no pueden demostrar su posesión, que efectivamente ellos son los dueños de ese predio, ¿verdad? Entonces ahí se contempla en Ecomercados 2, porque ese es uno de los objetivos primordiales, eliminar esas barreras para favorecer a los pequeños, muy pequeños productores a accesar al PSA. Entonces, de los recursos de la donación que vienen del GEF, una parte es para crear un fondo patrimonial para proteger la biodiversidad, ojalá por siempre, a contratos a 99 años, no a 5 o a 10 años como lo hacemos ahora. Y una porción es para ayudarle a esos pequeños productores a que cumplan con sus requisitos y que puedan ingresar al PSA e involucrarnos en todo este esquema que es pago por servicios ambientales, que con tan buen suceso lo tenemos en Costa Rica. Muchos países han venido aquí a aprender de las experiencias que nosotros tenemos. Recientemente vino una delegación de muy alto nivel de la India, que también quiere establecer un pago de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales, podemos decir, Jorge Mario, que es un pago de servicios al ecosistema. Así es. A lo que la naturaleza nos da a todos los habitantes de este planeta. Así es. Se le está devolviendo o se está retribuyendo a quienes están protegiendo el ecosistema. Así es. Es interesante, Gabriel, por dicha que lo toca, porque en principio estuvimos hablando de incentivos, y el incentivo el productor lo veía como que el Estado le regalaba un determinado monto, llámese porque le daba la posibilidad de deducir de la renta, porque le daba un certificado, pero era como un regalo, así lo veía, ¿verdad? Ya con la ley forestal, con lo que es el programa de pago de servicios ambientales, cambia totalmente la connotación que se da. Entonces ya se le dice al Estado, yo no lo voy a regalar, yo le voy a pagar a usted para que usted me proteja el ecosistema, para que usted me proteja el bosque. Pero a cambio de eso, del pago que yo le doy, usted me tiene que ceder estos derechos, que es el carbono, la biodiversidad y cuestiones de esas. Entonces yo creo que eso fue un gran salto que se ha dado, y yo creo que toda esta recuperación del bosque que ha tenido Costa Rica, en mucho se debe, bueno, a todos los factores que usted muy bien identificó. Yo adicionaría, bueno, mayor conciencia ambiental, pero yo creo que todavía la suerte de los bosques, que los bosques existan, es pensando en que el bosque vale más por los servicios ambientales que se generen de su existencia que por la madera misma. Sí, como ecosistema. Como ecosistema, exactamente. Porque vea, si uno se pone a ver las estadísticas con toda esta problemática del calentamiento global, del efecto invernadero. Sí, que al final de cuentas es una transformación global, la cual no solo está relacionada con el cambio climático, sino con cambios en los ecosistemas, cambios en los regímenes hídricos. Así es. Es una situación sumamente compleja. Ya vemos todos los problemas que están dando, vea. La deforestación a nivel mundial es la causante entre el 20 y un 25% de las emisiones que se producen a nivel mundial que provocan el calentamiento global. Si paramos la deforestación como lo ha hecho Costa Rica, mucho del problema estaría resuelto. Y este es un problema, mira, que ya no es un problema grave. A futuro, es ya.
Ya, entonces algo tenemos que hacer. Y yo creo que Costa Rica también viene a mostrarle al mundo, a todo nivel, desde los diferentes gobiernos, la Asamblea Legislativa con la aprobación en forma unánime de este proyecto, viene a decirle aquí a Costa Rica y al mundo que Costa Rica sigue siendo líder, sigue dando el ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Analizamos, discutimos la evolución de las cosas en materia forestal, desde aquellos incentivos que beneficiaban a unos sectores hasta el pago de servicios ambientales y en última instancia la protección de este planeta, que es la que más nos interesa. Agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo de Financiamiento Forestal, y a ustedes los esperamos en su programa Garantías Ambientales. Muy buenas noches.